De inmediato vamos a conversar con el doctor Sandro Fuentes, tributarista, ex jefe de la SUNAT, a propósito de una noticia que habla de la posibilidad, no sé si remota o certera, de que el Ministerio de Economía quiera remover a la jefa de la SUNAT, la señora Tania Quispe. En todo caso, en verdad, ante toda la coyuntura económica, sin duda es importante saber si en efecto estamos relativamente tranquilos, hemos logrado algunos avances, sobre todo en la lucha contra la informalidad y la inclusión tributaria, por así decirlo, y si finalmente todo esto está ayudando a que, en fin, el impacto de este calentamiento o enfriamiento de la economía no sea tan severo. Doctor Sandro Fuentes, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Raúl, buenos días, encantado de saludarle. Como usted bien sabe, pues en cualquier caso de la conducción económica, pues sin duda la cuestión tributaria es básica. Este rumor, que no tiene por qué confirmarse, pero que en general nos va indicando que era necesario o no que el ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, ponga ojo especialmente al tema de la SUNAT y pueda, no sé si corregir, pero en todo caso poder determinar algunos lineamientos alternativos, distintos o continuar con lo que hasta el momento se ha venido haciendo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el rumor ya tiene varios meses, ¿no? Yo creo haberlo escuchado hacia junio o mayo con cierta insistencia y ayer ha aparecido en algún diario. Imagino también que la doctora Quispe desmentirá o confirmará el rumor pronto, me imagino. Pero en todo caso, el cambio de ministro no necesariamente tiene por qué implicar el cambio del jefe de la SUNAT. Del ministro de Economía me refiero, sí. Entre otras cosas porque hay que recordar que al jefe de la SUNAT lo nombra el Consejo de Ministros, no a propuesta del ministro de Economía, pero el Consejo de Ministros es una de las pocas autoridades que tiene esta especie de prerrogativa en el nombramiento. Lo tercero, habría que decir que efectivamente el ministro Castilla ha señalado más de una vez que ha habido errores importantes, creo yo, en la implementación de medidas tributarias en el año 2012 a la fecha. Y es verdad, tanto esta norma antielusiva como los mecanismos de detracción, retención, percepción, es decir, estos mecanismos por los cuales se adelanta o de alguna manera se retiene una parte del IGB, pero con el trabajo de los contribuyentes más que de la propia SUNAT, ha terminado por generar problemas de asfixia financiera a muchas de las empresas que tienen escaso margen en la comercialización, por ejemplo. Y además de esto, una especie de sentido, que diría yo, más que severo, abusivo, más bien arbitrario, en la captación de esas detracciones cuando la SUNAT los pasa a recaudación. Este es un problema que no corresponde solamente o no corresponde a una política, sino en realidad a una interpretación a veces casuística de los auditores. Y yendo al cuarto aspecto de su pregunta, Raúl, me da la sensación de que todo esto es producto de una altísima burocratización que vino ocurriendo en la SUNAT en los últimos 10 años probablemente, y que ahora la señora Quispe, me consta, está intentando remover, está intentando revitalizar, está intentando orear, como diríamos en el Cusco, este tipo de estructuras. Es difícil porque finalmente usted habla de una institución con cerca de 11.000 o 12.000 trabajadores. ¿Pero por qué se ha crecido en esa forma en realidad? Porque siempre se decía que es por la necesidad de fiscalización, porque tenemos procesos más complejos, porque la descentralización y la regionalización también exigen, en fin, una descentralización, tener empleados por todas partes. ¿Cuál es esta razón para la burocratización? Yo no creo que haya una razón. La verdad que pienso que es una exageración al punto al que se ha llegado. Insisto que esto viene, un primer impulso de esto fue sin duda la fusión con aduanas, buena o mala, todavía está por verse. A mí me parece que no ha dado los resultados, pero convengo en que su reversibilidad es muy discutible. Pero otro elemento ha sido también la contención enorme de los sueldos entre el año 2004 y 2011 probablemente,
donde lo que ocurrió es una salida de gente con mucho talento probablemente y la sustitución por muchos con menor retribución. Y creo que allí fue con el momento en que la SUNAT perdió o por lo menos debilitó considerablemente su alta capacidad técnica y pasó a ser casi un organismo estatal común. Y hay que recordar que la SUNAT está, si me permiten la expresión, antes que el Estado. Es decir, para que el Estado funcione tiene que haber recaudación. Y en consecuencia la SUNAT no gasta, invierte. Y esto creo que no se entendió suficientemente en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Y, señor Fuentes, dígame, ¿el esfuerzo del Estado por ampliar la base tributaria existe o es en realidad simplemente un sanbenito que venimos escuchando desde hace años y en realidad no se toma ninguna medida al respecto que sea efectiva, digamos? Buenos días, Patricia. Buenos días. Fíjese, desde mi punto de vista, los esfuerzos no pueden ser solamente la SUNAT. El tema de la informalidad, que como ya lo hemos visto en el caso de la minería, es siempre lindante con la ilegalidad. Hay un problema muy serio, y es que por mucho que la SUNAT intente formalizar, también hay formalidades, por ejemplo, laborales, por ejemplo, sanitarias, por ejemplo, de urbanismo, que no se cumplen, que no quieren cumplirse, y nuestro escaso apego cultural al cumplimiento de las normas es algo que atenta contra la recaudación, pero también contra nuestro modo de vida, nuestro sentido de comunidad, ¿no? Entonces, la informalidad, que ha crecido considerablemente, estamos hablando de casi 60%, 63% de la economía es subterránea, no quiere aflorar, no quiere cumplir las normas, por lo tanto es ilegal, finalmente termina siendo un efecto bastante más que dominante de las políticas públicas. Difícilmente puede hacerse una política pública cuando se sabe que el 63% de los agentes o de los objetivos de esa política pública no están dispuestos a cumplir la norma. Es severo, el problema es muy serio, y creo que trasciende solamente a la SUNAT. Me parece que la SUNAT hace los esfuerzos que está haciendo, un mecanismo de anticipo del IGB, intentos de considerar o perseguir, si se quiere, a ese tipo de empresas que aparecen un día y desaparecen al otro día, pero en el medio se quedan con el IGB. Pero esta es una lucha aislada desde mi punto de vista. El problema es que no hay una política gubernamental. Lo que está usted señalando, doctor Sandro Fuentes, excede pues largamente a la SUNAT propiamente dicha, porque aquí el tema que en general no resolvemos, no obstante nuestro optimismo económico, es si en efecto podemos tener un Estado consolidado, ordenado y tal, pero que al mismo tiempo sea respetado por todos los sectores. Porque si no, vienen estas presiones de decir la permisología, la burocracia, etcétera, no se puede caminar. Pero, sin embargo, también hay el otro lado. El otro lado es cumpla usted con sus pagos, sea ordenado, etcétera. Es decir, no puede haber una confrontación Estado-sector privado al punto que cada uno se echa las responsabilidades. Exactamente, y ese es el problema, que en el fondo vamos perdiendo ciudadanía. Porque desde mi punto de vista, el individuo se convierte en ciudadano cuando tiene derechos, pero también cuando cumple deberes, y uno de ellos fundamental, el de contribuir al sustento de ese sistema, de ese orden, de esa comunidad. Y eso no está ocurriendo con el 63%. Entonces, las medidas tributarias que se han dado el 2012 en adelante, desde mi punto de vista, están dirigidas el 99% al sector formal, o sea, a los que ya contribuyen, a los que no tienen escapatoria, a los que ya están encerrados en el estadio de la tributación, mientras que el 1% de esas medidas fue destinado a quienes no están en ese redil. Y ese es el problema, creo yo, que hoy día la legislación tributaria se ha sofisticado, se ha elitizado, está destinada casi solamente a ese grupo de probablemente 300.000 contribuyentes que sustentan el 95% del total de la recaudación. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias como siempre, doctor Sandro Fuentes. Un gusto haber conversado con usted. A ustedes, muchas gracias.